Dios nos dice en Mateo 7, verso 21 al 23. Dios nos dice que no todo el que le dice Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios es aquella que está establecida en el libro de la ley. La voluntad de Dios es aquella que Dios le dice al hombre a través de su palabra que tiene que cumplir, que tiene que ejercer. Dios le trae al hombre que él llama a trabajar en su obra. En detalles, Dios le trae el trabajo que éste tiene que hacer para Dios. Y Dios le dice, luego de que le entrega el trabajo que sus discípulos tienen que hacer, Dios le dice lo que no puede hacer aquel ministerio que Dios llama a trabajar en su obra. La palabra del Señor nos dice que la ley de la palabra es la única que el hombre tiene que obedecer. Dios dice que la ley de Moisés no la miren, porque todo el que abraza la ley, todo el que vive por la ley, acarrea maldición. La voluntad de Dios es aquella que está establecida en el libro de la ley. Dios le dice a través del libro de la ley al hombre lo que puede hacer y lo que no. Hay diversos ministerios. Cada y uno de los ministerios que Dios entregó tiene un trabajo que hacer en la obra del Señor. Ninguno de estos ministerios que Dios llama, capacita, limpia, purifica y envía a trabajar en su obra, pueden tomar decisiones de lo que estos quieren hacer en la obra del Señor. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquella que Él le dice a sus discípulos, a sus ministerios que tienen que ejercer. La ley fue creada para el impío, para el que no obedece. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice el Señor, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que han violado las leyes de Dios. Dios nos está hablando de la ley de su palabra. Dios nos está hablando del libro de la ley. Dios dice que cuando este remanente, este grupo se acerque a decirle todo lo que hizo para el Señor, Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no cumpliste con lo que yo te traje a través de la palabra. Aléjate de mí porque no te conozco. Dios no tiene nada que ver con los inventos del hombre. La ley de Jehová es cumplir con lo que está escrito en el libro de la ley. Ningún ser humano está llamado a hacer lo que dice la palabra. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que el hombre haga lo que está escrito. A través de la palabra hubieron muchos hombres impíos. Dios nos habla de los fariseos. Dios nos habla de los maestros de la ley religiosa. Ellos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Dios no mandó al hombre a hacer lo que ellos hacen.
Estos son impíos. Dios dice que van a perecer, se van a perder, porque traen la palabra del Señor, pero no la obedecen. Hacen lo contrario. Esto es un espíritu. El hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no está llamado a hacer lo que dice la palabra. Está llamado a obedecer la voz de Dios. Dios le entrega un ministerio y luego le dice lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Dios no le está diciendo que imite a los hombres, los cuales la palabra del Señor nos muestra que hicieron unos la voluntad de Dios y otros no hicieron lo que Dios les envió a hacer. Dios capacita al hombre en el espíritu. Para el hombre entender la voluntad de Dios necesita separarse para Dios. Para el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, entender cuál es la voluntad de Dios, este necesita separarse para Dios. Este necesita alejarse del mundo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas. Estas quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Dios no envía al hombre a imitar lo que está escrito en el libro de la ley. Dios envía al hombre a obedecer lo que está escrito. O sea que si Dios dice no se roba, no se hurta, no se mata, aquel hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no puede robar, no puede hurtar y no puede matar. Si la palabra del Señor le dice al hombre, no llames a nadie padre, porque hay uno solo en el cielo y ese es Dios. Él es el único Padre de todos. Si Dios le dice esto al hombre y el hombre se para a traer la palabra del Señor de una manera que muestra autoridad carnal en el altar de Dios, este le está diciendo con su cuerpo al hombre, llámenme Padre. Para el ser humano poder trabajar para Dios en el espíritu, este necesita separarse para el Señor. Nadie que viva una doble vida puede vivir para Dios. Nadie que viva una doble vida puede vivir para el Señor. Dios es espíritu, Él es santo. Él no tiene nada que ver con la carne.